Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, ANDECLIP, y director del Centro de Obstetricia y Ginecología. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está usted? Bueno, saludos, muchas gracias por estar con ustedes. Espero que sea un programa de aclaración a la ciudadanía, porque hay muchas confusiones. Bueno, sí, así mismo es, doctor. Nosotros lo hemos llamado, doctor, porque realmente esa es la palabra, muchas confusiones. Y nosotros aquí en síntesis hacemos programas para aclarar cosas y para educar a la gente. Y yo creo que el objetivo fundamental es este. Mire, doctor, nosotros tenemos una ley general de salud, así la es. 42-01, o sea, el del año 2001, la cual se supone que establece todo lo que tiene que ver con el sistema general de salud en República Dominicana. Y también tenemos una ley en el mismo 2001 del año, que es la 72-01, 8701, que es la ley de seguridad social, que eso maneja el sistema universal, que se supone universal de seguridad social. En el artículo número 28 de la ley general de salud se dice que los hospitales privados, no hay que hablar de los públicos, están obligados, a pesar de que lo están convirtiendo lo público en privado ahora. Exacto, bueno, están pasando algunos, que entraría como una competencia, ¿verdad? Aquí en Santo Domingo, dígame uno que no esté ya. ¿Verdad? Claro, lo han traspasado al sector privado. Están cobrando privados a los seguros y al que puede pagar, que es el inicio de la privatización de los hospitales de Santo Domingo. Pero Roberrí, Calventi, Marcelino Vélez, Secanó. ¿Y eso no son lo que le llaman autogestión? Pero esa es una palabra disfrazada para decir que está cobrando. ¿De verdad? Adiós, claro, porque usted va, por ejemplo, usted va a Secano y una cirugía de ojos le sale más cara que un otro privado. Pero eso que va a Secanó, ¿lo paga la seguridad social o lo paga la persona? Es una mezcla que ahí lo paga la persona y eso se lo contribuye el no Estado. cobran diferencia, doctor. ¿Hay para qué tiene que cobrar diferencia si cobran 60,000 pesos por una operación, por ejemplo? Y se la cobran al sistema entonces. Al paciente. Al paciente. Claro. Sí. ¿Sí? Ajá. Ok, sí. entonces el artículo 28 dice, doctor, ahí entra en ese punto, de que los hospitales públicos y los privados tienen obligatoriedad de atender a un paciente en emergencia, no importa si el paciente tiene seguro o no seguro. ¿Así que dice? No, estabilidad. Lo que usted tiene que estabilizar un paciente. Es decir, usted llega sangrando, ajá, o usted llega cianótico, es decir, una persona que esté negra, por falta de oxígeno, usted tiene que suministrar el oxígeno, no lo puede dejar morir. Y si está sangrando, tiene que yugular el sangramiento. Si está convulsionando, tiene que dar la medicina para pararla. Okay. Eso es estabilizar a un paciente desde el punto de vista de emergencia, que son dos cosas totalmente diferentes a que si usted tiene que ir a intensivo o si usted tiene que ir a una cirugía. Son dos cosas diferentes. Vamos otra vez, doctor. Sí. ¿Cómo que debe ser el asunto? ¿Qué es? Háblenos al paso de lo que es estabilizar un paciente. ¿Cuál es la ley? ¿Qué está obligado una clínica privada a hacer que tiene una emergencia? A darle los primeros auxilios a un paciente. No lo puede dejar morir cuando llega a la por emergencia. Falta de cuidado. No lo puede dejar morir por falta, porque si el paciente viene muriéndose por otra cosa, no se le puede pegar a la clínica. Bueno, ahora aquí con el asunto de la demanda se le están pegando a la clínica. Yo no sé si usted sabe que hay más demanda que verdolaga. Eso es un punto también que tenemos que trabajar. Pero nosotros, en sentido general, las instrucciones que hay a lo de ANDECLIP por lo menos, a nuestro centro, es que no se permita que se muera ningún paciente por falta de una asistencia a tiempo y adecuada. Por ejemplo, como le decía, si llega una persona con un balazo que llega sangrando, usted no lo va a morir. Claro. Si llega una persona convulsionando y usted lo ve convulsionando, usted no sabe lo que es eso. Usted no le puede dejar de suministrarle medicamento para que el paciente... ¿Pero se hace eso en las clínicas? En las clínicas se hace eso. Donde hay dificultad es, después que usted esté estable, que usted tiene que ir a un intensivo, tiene que ir a una serie de cirugía, ¿cómo te va? Si usted no califica. Son dos cosas diferentes. O por ejemplo, nosotros decíamos ayer, imagínate que para poder estabilizar una persona y despacharlo, si la persona no tiene recursos, se necesita una resonancia, por ejemplo, una tomografía, un estudio que sea costoso. Hay que determinar si la bala está al lado del corazón. Hay que hacer un estudio. Eso tiene un costo para la clínica. Eso entonces, la clínica está obligada a darlo gratis. No. Emergencia y urgencia son dos cosas diferentes.
Usted tiene que salvar la vida, darle la vida en el momento de la emergencia, no de la urgencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Usted necesita una resonancia magnética o una tomografía. Es urgencia. Es urgencia. Y a veces no es tan urgente. A veces usted puede esperar perfectamente de un día para otro para que le hagan una tomografía. Sí. Otra cosa. Ayer yo le preguntaba al doctor Jacín, que estaba aquí, y nos decía, no es que toda clínica que tenga cirugía, cuidado intensivo, es una clínica que sea de servicios generales, se llama de tercer nivel. Tercer nivel, sí. Está obligada a tener una emergencia. Le repito, la emergencia que llega a un momento determinado a un paciente cuando su vida está en juego, tiene que atenderla, y nosotros de hecho lo atendemos, y es una fuente de pérdida para nosotros. La pregunta no es esa, la pregunta es, si usted tiene una clínica, usted y yo vamos a poner una clínica, un negocio, mire, una compañía por acciones, no es una fundación, compramos un solar, un edificio, le hacemos consultorio, habitaciones, cirugía y todo. La ley nos obliga a poner una área de emergencia. Físicamente. Sí. Tiene que tener un área de emergencia. Para ser calificada, porque si no los seguros no te contratan. Okay. Y si no te dan calificación de tercer nivel, entonces tú no puedes hacer una cirugía compleja. Sino que tienes que convertirte en una área de atenciones primarias. Y desde el momento que te conviertas en una de atención primaria, en este sistema, cuando tú tienes tantas competencias desleales como hay en el país, tú automáticamente desapareces como institución o pasas a un primer nivel. Cuando usted habla de competencias desleales, son por ejemplo las clínicas que usan esteroides. ¿Qué es esteroide? Bueno, no, pero que hay clínicas, cuando una clínica privada recibe del gobierno o de un organismo internacional un apoyo. Te pagan la nómina y la luz, ya tú vas cómodo. Doctor, ¿qué es eso? No, es algo más que la nómina y la luz, porque por ejemplo aquí hay instituciones que reciben más de 1.000 millones al año. Directamente de lo que ustedes hablaban ahorita, de los impuestos. Pero instituciones públicas, no privadas. No, de patronatos, por ejemplo. ¿Cómo públicas? Deberían ser públicas, pero si fuesen públicas no cobraran. Y vaya una de esas que usted va a tener que pagar más que en la pública. Exacto. Sea porque así, digo que más que en la privada. Eso es así. Entonces, usted hacía un momento que alusión de que si usted compraba un solar, si construía y hacía una institución, a esa gente le dan la tierra, se la construye, se la equipan y le dan dinero y cobran. Entonces, nosotros no podemos competir con esa. Y además pagamos impuestos, lo que ustedes decían, porque parece que estamos ligados. ¿Está exención también? ¿Cómo exención? Ellos están en exención, pero nosotros tenemos que pagar impuestos. Porque esa es otra cosa, doctor. Sí. Dicen que la salud te exenta. Una cosa, la salud no tiene ITEVI, pero las clínicas sí tienen beneficios, pagan impuestos sobre la renta. Claro. Igual que usted. Exacto. Y además, si yo soy miembro de una clínica, yo pago impuestos por la clínica. Y encima de eso tengo que pagar el impuesto que declaro. Sí, como persona. Igual, como persona. Como doctor. Porque está pagando de todos los ingresos. Nosotros estamos pagando de todo. Sí. Igual que como paga una gasolinera o igual como paga... No, pero no pagan ITEVI. El paciente. Sí, porque acuérdate que el ITEVI pero nosotros tenemos, por ejemplo, de los teléfonos, de los parqueos tenemos que pagar ITEVI. Sí, el poco ingreso. De las clínicas, los parqueos tenemos que pagar ITEVI. Sí, claro, nosotros pagamos 20,000 pesos, por ejemplo, para ir rápidamente, ¿sí? De ITEVI nada más. O sea que no es de todo. Pero mire, doctor, yo sé que para nosotros esta es la ley del talión. Se nos quiere aplicar todo el peso, que sea dicho de paso, no lo hemos cogido nosotros esto, a nosotros se nos ha impuesto esto. Pero mire, doctor. O sea que después de la ley de seguridad social, que aparenta ser un beneficio para los médicos y los pacientes, yo sostengo que no es así. Yo sostengo que ha sido un beneficio para el capital financiero. Por el tema de las ARS y las AFP. Porque esa ley se hizo para eso. Ejemplo, hay 375,000 millones acumulados en los bancos. En los fondos de pensiones. Sí, pero en los bancos, y fue por esa ley que se consiguió. Sí, pero está bien, pero tiene que estar en un sitio, doctor, porque hay que invertirlo. Sí, yo no te digo que no, pero la ley se hizo para conseguir esos cuartos. Y la población se le vendió que era para eso. Y por eso se le puso a los médicos. ¿Por qué no se hizo cosa aparte? No, pero en realidad, doctor, los pacientes, sí, las personas se han beneficiado. Yo entiendo que es un plus. O sea, antes de la ley de seguridad social,
había menos derechos para la persona, en lo que tiene que ver con salud. En pensiones no había nada, y en salud había poco. Ahora, el sistema, el problema ahí, lo que hay es un problema que no vamos a llamar competencia. O sea, el problema con las clínicas, por ejemplo, es cuánto usted puede cobrar, porque se establecen por la cápita, cuánto le puede cobrar a un paciente que viene. Y ahí entra la parte de que el médico dice que tiene que pagar una diferencia el asegurado o no. Creo que por ahí, pero realmente hay más cobertura para la gente. O un 24% de la población, el 75% de la población no la tiene. Entonces, pero va creciendo. Doctor, y anteriormente 17. Esa ha sido la diferencia, un 5%. En 15 años. En 15 años. Pero un momentico, pero hay 3 millones más con el plan subsidiado. ¿Y eso cuenta? Eso no pueden ir, los SENASA no pueden ir donde ustedes subsidiados. Bueno, sí, no son subsidiados. Sí, si no son subsidiados. Sí. Eso se llama pantalla. De los 10 millones, nada más hay 3 millones asegurados. Nosotros le damos servicio a un 24% de la población. Y eso mismo, y dentro de eso mismo, usted sabe que hay bastante precariedad, porque yo estoy seguro que ustedes no escapan al conocimiento que dentro de ellos mismos el sueldo del 80% de esa persona, de ese 24%, es menos de 14,000 pesos. Sí, en promedio, sí, lo dice la TCS. Doctor, ¿y cuántas clínicas privadas hay en el país? ¿Eso, ustedes tienen estadísticas? Bueno, de Andeclí son 122. ¿Cuánto? 122. ¿En el país? En Andeclí. Pero hay más. El gobierno puede hacer eso, iniciar eso, páguele la luz a toda la clínica. Si tú le pagas la luz a toda la clínica, con eso tú le das una manita. Puede ser, pero mira. O que le quiten los impuestos. Por ejemplo, ustedes estaban hablando de eso ahorita. Sí, digo, no estoy pidiéndolo porque no quiero examinar que se me mezcle junto con el asunto de los patronatos. Porque aquí nada más se mencionan esos dos, pero aquí hay una lista de patronatos. Una lista. Aquí la mayoría de las instituciones reciben 1 y 2 millones mensuales por izquierda, que ustedes lo saben. El tema de salud. Sí, hombre. Pero mire, doctor, mire, doctor, ustedes tienen ustedes están ahora como la arepa. Candela por arriba y candela por abajo. Las clínicas privadas. Un poco más que la arepa. O quizás más. Pero mire por qué, doctor. Porque la arepa se pueden comer. Es verdad. Pero mire, doctor, la ley no es tan clara. Y definiendo, porque eso hay que verlo, porque vamos a hablar con la gente para que la gente vea. El artículo 28, que decimos que es el que habla de los derechos, ¿verdad? Sí. Lo que dice es, en el acápite B, que los derechos, obligaciones y responsabilidades de la población dice en la B dice, a la atención de emergencia en cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Salud, de Servicios de Salud. Ya, y no dice más nada. No define. No. La emergencia usted la ha definido claramente aquí. Y la emergencia, como decía Michelle, cuando yo llego con una emergencia, el paciente viene crítico, hay que estabilizarlo. Y ahí voy a entrar para definir eso y una pregunta siguiente. Lo estabilizamos, pero no podemos mandarlo para ningún sitio. De que no es que no hay cama, o sea, hay cama, así que el paciente no tiene seguro y no hay un señor que pueda firmar aquí que va a pagar, porque eso es un negocio. O sea, no la salud, no, la inversión que ustedes han hecho. No nos vamos a ver claro, la salud, yo admito que es un negocio, no lo hemos adquirido, no lo hemos decidido los médicos, a nosotros eso se nos ha impuesto. Okay. En el tiempo, por ejemplo, del doctor Jacín, que hace tiempo, andamos por ahí, porque usted lo mencionó ahorita, la cosa era diferente, pero después de hace 20 o 25 años para atrás, se ha convertido, no lo hemos convertido nosotros, en una mercancía igual que un comercio de la Duarte o de los de Macorís. O sea, que casi lo han obligado a eso. No, casi no. O usted participa o no participa. Exacto. Ahí viene la competencia desleal. Usted participa o usted no participa, porque hacemos lo mismo. Tenemos que sacar los permisos, tenemos que pagar las construcciones, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que buscar las aprobaciones, estamos sometidos a las presiones gubernamentales. Demandas. Bueno, las demandas están a 3 por chile. ¿Verdad? Y somos una víctima de eso. Ahora los médicos, el 90%, el 95%, se han convertido en braceros de la medicina dominicana. Sí. Todos esos problemas que usted ve que están originando, esa es simplemente la razón. Entonces yo le decía que es una mercancía cualquiera, que estamos en el mercado y que la ley de oferta y demanda es la que predomina. Y a usted no le gustó ahorita que yo dije el asunto de esta ley de la Seguridad Social del 8701, que ha sido una ley totalmente desfavorable, porque usted sabe que esto ha conllevado a un monopolio de la salud
por lo menos para nosotros, ¿verdad? El 24%. Usted sabe que lo dominan 3 ARS, y yo quiero que usted me diga cómo se llama eso. Usted que sabe escribir números. 3 ARS. Sí. El 94%. ¿Cuánto manejan? 94% de los pacientes. ¿Eso es SENASA humano? No, SENASA no. SENASA no. Digo, humano y... ¿Cuáles son las 3 más grandes? PALI y Universal. Universal. Eso tiene el 94%. Casi el 95%. Ok. ¿Y cómo se llama eso? Casi monopolio. Sí, ¿y no será que ellos dan buen servicio? Porque tú te puedes ir para la otra. Sí, no, pero está bien. Es la libre elección. Doctor, sí, pero eso, es que en el capitalismo, por ejemplo, la libre elección se fue al... Tú vas a hacer la palabra, no lo sé en televisión. Al C. O sea, no la dije la palabra. Entonces, domina, usted sabe, domina el que tiene el capital. Sí. Doctor, no he terminado con la pregunta. El paciente lo tenemos ahí en emergencia, en la clínica, y entonces ya está estabilizado. Esto, bueno, ustedes lo recuperaron, el paciente, pero requiere atención urgente. Tiene que ir intensivo. Y tiene que ir a cirugía. Tiene que ir intensivo. Mire, primero, tiene que ir intensivo. Ya se lo dejaron ahí, la ambulancia se fue, la 911, la que pueda. Si hay que llevarlo intensivo y usted no puede ir ahí, ¿qué ustedes hacen con ese paciente? Como clínica. No, nosotros le decimos, señor, usted tiene 2 alternativas. Díganos dónde lo llevamos. Entonces usted tiene el problema de salud pública, que todo gratis, que te dice no tenemos cama, o no damos ese servicio. Y mientras tanto tú tienes el paciente ahí, y tienes los familiares, y tienes la gente protestando. Y si el paciente va y se muere ahí, tú tienes un problema de demanda, y eso te lo dejaste morir por no internarlo, por no llevarlo a la... Pero no había responsable para pagar. No, porque usted sabe que también tenemos ese problema. Por ejemplo, yo me quejo con el asunto de los seguros, pero admito que para ciertas oportunidades, quizá usted le va a decir, y esto le va a decir, pues este hombre está loco. No. Con los accidentes de tránsito, por ejemplo, a la ARS, ¿la están timando? ¿A la ARS? Le están haciendo un fraude. Entonces, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Si eso se resolviera, la mitad de estos problemas porque alguien debería cubrir eso. A la ARS le dan 9 pesos mensuales por paciente, y sus costos son 23, un 50% menos. ¿Qué usted cree que van a hacer ellas? ¿Usted cree que ellos son tontos? Porque ellos lo que van a decir, te lo gloso a los pacientes. Ustedes saben que es una nueva modalidad ahora en el lenguaje dominicano que no se conocía, la glosa, ¿verdad? La glosa. Sí, eso quiere decir que si, por ejemplo, tú llegas a las 3, a las 4 de la mañana a una institución, el médico que estaba ahí, que no tiene nada que ver con la clínica ni con el dueño ni nada, ni con hemograma, un orino, un electrocardiograma, una cosa, si te moriste, está bien, te quedan tranquilos. Pero si te salvaste, te dice, mira, yo eso, Andrés no necesitaba eso a las 3 de la mañana. Entonces te paran el pago del expediente entero. O sea, la ARS lo para. ¿Sí? Eso hay que resolverlo también. O sea, es que nosotros... ¿quién determina si era prudente hacer esos análisis laboratorios a esa hora? Nosotros estamos diciendo y estamos sugiriendo que debe hacerlo la CISARRIL, y que debe poner una comisión, y que debe... Claro, porque tú no ves que hay un escritorito con una gente llamando, aló, mira, aquí está fulano. Pero a las 3 de la mañana no está. No, a las 3 de la mañana no está. No, y de momento te dicen, oprima al 1 si le duele el corazón, al 2 si le duele la barriga. Y si usted se muere, marca el 0. Marca el 0. No, entonces, porque él acaba de decir, si se muere se queda tranquilo. ¿Ya? No, porque dice que le dio la atención. Sí, bueno, si no es muy alta la cuenta, porque por ejemplo ustedes saben rápidamente que una gente en intensivo, una tomografía, radiografía, resonancia magnética, el suero los bajantes, transfusión sanguínea, los medicamentos, se te meten 60, 70 mil pesos con una facilidad extraordinaria. Eso es sin pagarle a la enfermera que tú tienes que tener ahí. Eso es diario. Los gastos indirectos. Esos son gastos diarios. Entonces tú tienes día y tú estamos hablando de medio millón de pesos. Cuando llega una persona, ¿qué sucede en una clínica? Cuando llega una persona, no lo vamos a poner grave, pero lo vamos a poner inconsciente o golpeado, un politraumatizado. Es que es un problema, es una paciente y está solo. No hay nadie que diga, sí, yo me hago cargo. Las clínicas en sentido general tienen la ventaja que pertenece a un sector, de sector medio, capas medias,
que generalmente hay dolientes y hay gente que va con el... No llega solo. Bueno, pero digamos que llega solo, que le revisan la billetera y tiene un seguro médico. Mire, si llega inconsciente, como usted dice, con billetera, sin seguro médico y sin nada, tenemos que atenderlo. Lo tienen. Y las instrucciones que tenemos en nuestras clínicas en Andeclí, no lo dejen morir. Exacto. Si está a su alcance, si lo pueden salvar, porque ciertamente hay pacientes, como dijeron ustedes, que no lo vamos a salvar ni nosotros ni nadie. Sí. Pero usted tiene que darle una atención. Si llega un paciente que necesita oxígeno, usted tiene que suministrarle. Usted sabe que se imagine que un paciente se muera y que porque usted no le da oxígeno. Pero mire, doctor, es terrible. Vamos al caso que nos ocupa, Claudio Camaño. Okay. Un caso público. Sí, exacto. Usted que habló con la clínica, ¿qué pasó? Sí, díganos, porque estamos hablando de clínicas y de hospitales públicos. O sea, el caso fue en Baní. De Baní a una clínica, de la clínica a las 5 de la tarde y a las 9:30 que entra a Sedimá. Digamos, ese cuadro, que es un cuadro público, que los familiares han dicho ayer que van a demandarlo a ustedes, a la clínica, y también a los hospitales. O sea, van a demandar al gobierno y a la clínica privada por ese caso. Porque lamentablemente se murió un hombre que es importante. Y muere mucha gente igual. Cualquiera es el igual pero una persona, figura pública. Una figura pública. Exacto. No, pero vamos a ver, cualquiera es importante. Fíjense, mire, lo primero que usted me diría, ¿por qué no fueron, por ejemplo, a un hospital público de Baní? Porque en Baní hay hospitales públicos, no, se cogieron y se fueron al centro médico de Baní. Okay, de Aguas Vivas, creo que. Sí, centro médico de Aguas Vivas. Ustedes son personas que están de alguna u otra manera relacionados con la medicina. A la hora de haber estado en ese centro, a la hora, ya tenía placa hecha, ya tenía diagnóstico y ya se sabía lo que tenía. Perfecto. ¿Se atendió o no se atendió? Se atendió. Pero no pudieron poner ¿por qué de ahí se va? Pero no pudieron poner un tubo de pecho ahí. Espérate, Andrés, no sea tan rápido. Pero exacto, pero no es que él está condicionado, vamos a oírlo imparcial, vamos a ser objetivos. Exactamente. Entonces, los familiares en ese momento dicen, yo me voy para Santo Domingo, porque ciertamente... dice, yo oí una persona que se formó en Estados Unidos que porque no le pusieron, lo que tú dices que porque no le pusieron un tubo de pecho. En ese momento no tenía derrame. Entonces, ¿qué tubo del pecho diablo le van a poner? Claro. Pero una cosa, eso pasó como cuando dicen aquí, en la capital, hay un problema, llévatelo para Cleveland, así lo llevaron para la capital. Exacto. 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 Bueno, hay que ser claro. Los familiares. Los familiares. Entonces, esa clínica que no es afiliada a nuestra, y que nosotros estamos orgullosos de su afiliación, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo en 1 hora. Y no es verdad que ni, como se coge ejemplo en Estados Unidos, quien te habla tiene conocimiento de eso, porque nosotros nos formamos allá, tiene en la emergencia, ni en el mismo hospital siquiera, un cirujano torácico 24 horas. Eso no es verdad. Te estabilizan, te llaman y te dicen, Rafael Mena, ven que aquí hay un caso tuyo. Correcto. Porque tiene que estar disponible el médico. Exacto, exactamente. Entonces, cuando fue a otra institución, que tampoco se lo dijo a Guaviva. Aquí en la capital. Cuando vino de Baní, que cogieron... No se pararon en San Cristóbal. No, que también se habían podido parar en San Cristóbal. ¿Otro hospital ahí? Sí, pero entonces cuando vinieron a Santo Domingo, que no es una clínica afiliada a Andeclí, entonces ahí tuvieron algún problema que... nosotros no queremos intervenir en eso porque no es parte nuestra. Y no es Andeclí, exactamente. De ahí se fue a otra clínica que sí es Andeclí, que es Abreu. Sí, la clínica. Pero fue un maratón. Sí, que fue al Abreu. Y cuando fue a la clínica Abreu se le dijo, señor, este paciente necesita de un cirujano cardiotorácico, porque no es un cirujano cualquiera, sino un cirujano cardiotorácico. Entonces, que tampoco lo tiene el Abreu ni lo tiene nadie. 24 horas, un cardiotorácico. Tú puedes tener un cirujano en la clínica, pero no un cardiotorácico. Y se les recomendó en ese momento, lo mejor es que, porque yo no sé si ustedes saben, que hace un año él había sido operado de un aneurisma de aorta. Un aneurisma de aorta es el primer... Una vejiga en la aorta. No. La aorta es la sangre que lleva todo el vaso que lleva, a todo el cuerpo. El aneurisma es que se puso más grande la aorta. Y hubo que operarlo aquella vez. Y el que lo operó fue el doctor Peña en el Centro Médico UCE. Sí. Entonces ellos dijeron, no, nosotros vamos a ir para allá. Después de dar esos viajes allá. Bienvenido Peña. Bienvenido Peña. Fue que lo operó. Y de ahí ellos firmaron el alta petición, que yo la vi, en la clínica Abreu, y se fueron para el Centro Médico UCE. Y en el centro no hablaron. Bueno, porque dice de Sedimá fue que. Sí. Y de centro y de la clínica Abreu
ellos firmaron su acta de petición, lo cual tienen todo derecho, sí, y se fueron a la UCI. ¿Dónde el doctor lo estaba esperando? Ya, el médico ya que lo había tratado anteriormente. Sí. Y él duró ahí más de 24 horas. 2 días. Exacto. Y todavía no había necesitado, ni cuando llegó ahí, se le había puesto tubo de pecho. Todavía no, o sea, no necesitaba. Entonces había tenido todas las atenciones correctas. Y todavía yo no sé en esta altura, quizás los familiares lo saben, ¿qué ha dicho la autopsia? Exacto. Yo no sé. No está disponible todavía. Yo no sé qué ha dicho la autopsia. No sé qué ha dicho la autopsia. Y en definitiva, a veces, cuando se hace la autopsia, ni siquiera con eso, con la autopsia, sabe usted muchas veces de qué se murió el paciente. Sí, claro. A las 24 horas de haber estado en UCI, ahí se le practicaron tomografía y se determinaron que tenía colecciones, que no era sangre, porque ya uno hoy en día puede determinar que tú tienes una colección en el pulmón. Eso sería un edema, lo que normalmente líquido en el pulmón. Sí, pero no había todavía. Puede ser líquido, pero no es edema necesariamente. Okay. Porque son dos cosas diferentes. No, porque es para que la gente entienda. Sí, por eso estoy tratándole. Sí, porque yo puedo saber muchos nombres técnicos, pero la gente no va a saber. Yo digo líquido, que eso todo el mundo lo entiende. Okay. Sí. Que no, porque lo que asusta a la gente, y a los médicos también, era sangre, ¿verdad? Sí, sí. Era líquido que tenía el pulmón. Le pusieron en su tubo de pecho, se lo llevaron, lo continuaron en intensivo, y en el medio de la noche hizo un paro y no lo pudieron sacar. Pero se le dieron todas las atenciones. Yeah. Que no lo pudieron sacar no quiere decir... Vamos a hacer una pausa, pero mire, doctor, porque lo que pasa es que todo viene por información incorrecta, adecuada. Por eso estoy tratando lo que poseo. Sí, porque se dijo fue primero que... Inclusive, yo quizás podría estar dando algún dato que no podía ser real. Ahora yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible, claro, con porque la evidencia, he pedido informaciones en los sitios que pasó. Díganme, no me dan cuenta. Esa información es buena. Díganme lo que pasó y cómo pasó. Sí. Entonces a mí es un poco difícil hacerme un cuento. Sí. Entonces, una pregunta. ¿El enfermo Claudio Cabaño iba solo o estaba con sus familiares? ¿Estaba ya con la familia? No, desde Baní estaba con sus familiares. Sí, okay. Y además dije él que firmaron su alta petición en hebreo. Exacto. Sí. Vamos a la pausa y volvemos otra vez. ¿Sí? Venimos inmediatamente. Bien, termínennos el cuento de Claudio Camaño. No, el cuento no. Bueno, el cuento para nosotros, porque no, yo estoy tratando de decir la realidad y los datos que yo tengo para que la población... Bueno, pero de eso se trata. Para que la población se edifique y eso. Quiero advertir tampoco que no tengo nada personal en esa situación. No, claro. Y que al revés. Claro. No todo el mundo lamenta la muerte. Sí, pero que inclusive hay mucho malentendido. Se dijo también... Inclusive que era todo el mismo día, y mira, ya hablamos de 24 horas, hablamos de 48, que todo pasó entre 5 de la tarde y que muere. Sí, fue el domingo. O sea, ya vamos, todo el proceso desde que tiene el accidente hasta que muere, ¿cuánto pasa? 3 días. 3 días. Se habló de que el choque fue a las 5 de la tarde y que a las 9 de la noche fue que dieron atención. No. Oye bien. Entonces, a la hora ya se sabía el diagnóstico. Pero además se dijo que como se le fracturaron las costillas, sí, que eso había seccionado el pulmón. Y entonces si el pulmón tiene un hoyo, pues entonces entra el líquido, ¿verdad? Sí, pero él no tenía... Bueno, son problemas técnicos que uno no puede discutir con un médico. Y como este hombre tiene ascendencia médica, él entenderá. Cuando hay el pulmón está cubierto por una membrana. Sí. Por una membrana es como si fuera una vejiga que hace que se retiene el oxígeno, parte del aire, que entra y sale del pulmón. Si se te pincha, entonces el pulmón se colapsa. Colapsa, se pega. Sí, porque el agua está afuera. Pero déjeme decirle. El pulmón pega. Entonces quiere decir que en ese momento hay que hacer lo que ustedes dijeron, había que ponerle el tubo de pecho. Pero ni siquiera no era eso. Porque todavía eso no había ocurrido. Pero mire, déjeme decirle algo. Él tiene parientes médicos, yo no, ¿verdad? Pero yo dije aquí, acuérdense, el mismo día, yo dije, si lo que ocurrió fue eso, había que poner un tubo de pecho. Porque en el 81 yo hice un neumotórax espontáneo, yo, y me pusieron un tubo de pecho. Sí.
Entonces yo conozco el expediente. Pues, o sea, me pasó lo mismo, o sea, que no fue un accidente, pero se explotó una bolsa. Es un bypass No. Es el famoso tubo que se pone aquí. El bypass es en el corazón, en la válvula, en los vasos del corazón. El tubo de pecho es que tú tienes una colisión de sangre, tú tienes un derrame o tú tienes sangre en el pulmón que no debes de tener. Hay que sacártela, para sacártela se te hace una operación. Un hoyo, sí. Un hoyo, como tú dices, se hace una operación con anestesia. Sí. Y se te busca y eso tiene ciertas medidas, nosotros sabemos cómo hacerlo. Se localizan. Y lo localiza, ¡pa! Un puyazo, y se te pone una manguera. Digo, hablando, exactamente. Y se te pone entonces un aparato que ala y te lo saca y te mantiene sacando hasta que el pulmón hace así solo, ¡pa! Y cierra y tú dejas de drenar líquido o sangre o lo que sea. ¿Y qué hace el pulmón al final? Lo mismo que hace uno cuando se corta a los 5 minutos. ¿Cómo se llama? Una cicatriz. El coagula. Sí, el pulmón coagula. Y por eso todavía en ese momento no tenía la costilla, la ruptura que se produjo en ese momento, no eran de la magnitud que había lesionado ningún vaso. Okay. Y ese es el problema, y por eso en Baní, porque eso se lo habiendo cirujanos que cuente eso ahí, eso se lo había puesto un cirujano allá, y nosotros inclusive en un caso de emergencia todos los médicos los vamos a poner, porque nosotros todo el mundo el doctor hacía puso muchísimo tú, lo tocó poner muchísimo tú. O sea, para nosotros es un procedimiento que lo que bregamos es rutina. No de rutina, pero tenemos que saber lo que bregamos con pacientes entre la vida y la muerte, porque no es lo mismo un paciente, un dermatólogo, no estoy desmeritando a los dermatólogos, ¿verdad? Pero es diferente. Que un emergenciólogo. Totalmente. Que esa especialidad. Totalmente tiene diferente. Que haber o por lo menos el encargado de la emergencia, tiene que haber obligatoriamente un emergenciólogo. Sí. Hasta con eso. En un momento dado. Inclusive ahora con la nueva reforma y el problema de la ley, nosotros estamos tratando de que haya o un emergenciólogo o un internista o una persona que tenga experiencia en la emergencia. Sí. Obligatorio tiene que ser. Lo que ocurrió al final, la versión de los familiares, el muerto, la asociación, la clínica, las otras clínicas, la asociación de clínicas, comienza un proceso, debe haber una investigación, la va a ocurrir, si hay una demanda, está la opinión pública. Autopsia. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hay una comisión designada para esto? ¿Quién es el encargado de decir, vamos a analizar los hechos, vamos a explicar las cosas como son, vamos a llamar todas las partes vamos a hacer la autopsia, vamos a determinar si hubo mala práctica, si las hospitales, si las clínicas trabajaron mal, si fueron los familiares o si realmente la persona falleció, tenía un problema de salud que no se pudo salvar. Previo. ¿Existe un protocolo de ahora en adelante? No, bueno, todavía eso no funciona así. Lo que se estila en esos casos pero es una situación diferente porque es una personalidad pública. Yo no tengo una respuesta adecuada como usted me dice, pero cómo funciona lo siguiente: si un familiar de usted se muere, usted tiene derecho a saber qué, se le practique la autopsia, se le dice, mire, usted se murió de un cáncer de pulmón por esto y esto y esto, o usted se murió porque el vaso le sangró y no se coaguló, o ese tipo de cosas, o usted murió de una trombosis pulmonar, que ahora que se determina porque se le hizo, o usted murió de un colapso de pulmón por el trauma que usted recibió, o la ciencia no ha sido capaz de determinar con certeza de que usted murió. Exacto. Presumimos que usted murió de tal cosa. A menos que el paciente o los familiares quieran irse a la justicia, demandar, entonces también ahí se genera otra investigación. No, la justicia entonces actúan, los tribunales actúan por los informes forenses que le mande la INASIF y la patología que yo mande, que es el organismo oficial, y el médico frente al juez que va a exponer el caso, y también va a ser subjetivo, porque si el juez no conoce de medicina,
imagínense, va a condenar o a absolver a un inocente, porque si uno frente al otro y la palabra suya contra la mía, y ahí se desarrolla lo que usted sabe en los tribunales, que un pleito de eso dura 10 y 7 años y gastadera para todo el mundo y se han condenado se han condenado médicos, doctor Jan. Sí. Se han condenado. ¿Y tiene usted un seguro para eso, doctor? Las clínicas. Sí, mala práctica, del seguro. No, pero pagan una póliza para eso. Sí, se paga. Fíjese, la clínica, después de esta comercialización que ha habido, hemos tenido que incurrir en una serie de gastos. Por ejemplo, son gastos adicionales. Seguridad. Usted había visto anteriormente que hay que tener en la clínica ahora un watchman. Uno en cada entrada, ¿será? Y en cada pasillo, usted no lo sabe, pero hay un hombre armado que lo está viendo, usted entrando y saliendo, está haciéndose el tonto, pero está ahí. Sí. Ese hay que pagarle. Y en los parqueos usted tiene que tener también gente, porque si le agredan a una mujer, usted tiene que tener una gente ahí para que eso no pase. El asunto de la demanda. Usted tiene que tener su cuerpo de abogados y demás. Una iguala. De jurídico en estos momentos. Y la parte de usted y el asunto de la contabilidad, hay que tener la informática, hay que tener toda la cuestión. Fíjese usted, yo le he señalado ahí, que significa millones de pesos, usted no lo ve, pero eso es mensual, y si usted lo multiplica por 12, estamos hablando de millones de pesos mensuales. Doctor, clientes, mencionamos la palabra que ahora los pacientes son clientes. En las ARS hay un 94% de los pacientes que lo manejan 3. Siguen. La asociación de clínicas ahora son prestadores de servicios de salud. ¿Tienen problemas o ya se resolvieron los problemas de las tarifas con las ARS y de los que acepten todos los nuevos médicos, las nuevas clínicas que entran, automáticamente los afilian a esas ARS? Parece que usted está muy informado, porque usted me ha hecho todas las preguntas que están candentes entre nosotros. Ese es un problema serio todavía. No hay manera de que no estemos en conflicto de la clínica y la ARS prácticamente diario. Nosotros tratamos de llevarlo, pero generalmente ellos se imponen. Vamos a decir la verdad. Ellos se imponen porque ellos tienen el control. ¿Qué clínica en este país, en este momento, puede subsistir sin el 90% de los pacientes? Vamos a ver, claro. No, claro. Eso es imposible. Imposible. Entonces, necesariamente hay problemas. Todos somos jóvenes, uno dice jóvenes, pero son gente casada con mujeres e hijos ya, que terminan una especialidad para afiliarse. Tienen que hacer lo que le digan porque de qué van a vivir. Sí. Entonces, eso no lo hemos escogido nosotros, los médicos. A nosotros se nos ha impuesto todo ese tipo de cosas. Y usted se imagina, después que usted ha hecho una profesión, que se ha especializado, que usted tiene una mujer, usted tiene 2 muchachos, ¿y el colegio? ¿Y la comida? Nosotros parecemos igualitos que ustedes, igual que la población. Sí. Eso, a nosotros se nos ha impuesto eso, se nos ha sometido, y tenemos que ser sus servidores, gústenos o no nos guste. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, yo quiero darle la gracia pública porque usted fue el pediatra de todos mis hijos. Excelente médico, además somos de Cristóbal Colón, de la misma familia y todo eso. Sí, porque la gente cree que uno viene así, pero yo fui 8 años profesor durante mi carrera. Claro. También. Claro. Y después trabajé como en 4 o 5 liceos y ese tipo de cosas. Y entre la medicina ilegal y legal ya tenemos más de 50 años. Ahí está. Marcela, saludos a su esposa y a sus hijos, doctor. Bueno, gracias. Tenemos 2 informaciones de último momento. Una, que hubo una explosión en París, que gracias a Dios no fue un atentado terrorista como se decía o se pensó en un primer momento, sino fue algo que pasó también aquí, una explosión en el centro de París por un escape de gas. Eso fue que dieron un permiso de una bomba sin autorización y le dieron unos cuartos. No somos nosotros los únicos que ha pasado, Las primeras informaciones surgieron en las redes sociales y la policía luego indicó que no se trataría de un ataque terrorista, sino de un accidente doméstico, de un accidente doméstico por un escape de gas. Y en la otra información
también de último momento, es algo que, bueno, ya pasó, pero todavía está en desarrollo, un sismo en el mar que sacude el centro y el oeste de Japón de más de 6 puntos en la escala de Richter. Eso sucedió ahora mientras estábamos hablando aquí en Síntesis. Y como hoy nos gusta a nosotros siempre despedirnos antes del fin de semana, caballeros, hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Bendiciones, feliz fin de semana. Gracias.